Nuestro agradecimiento por su puntual y distinguida asistencia. La respetable logia simbólica METLAC os agradece por mi conducto a todos los respetables asistentes a nuestro evento, humilde pero muy significativo, en esta fecha de nacimiento de nuestro hermano Benito Pablo Juárez García, en su 213 aniversario. Nos hemos congregado frente al busto de nuestro insigne personaje para rendir férmino homenaje a quien ha trascendido en el mundo inmarcesible del recuerdo en nuestro país, que siendo un humilde descendiente de los zapotecas, construyó un país que estuvo a punto de convulsionarse por las perversas acciones de nuestros gobernantes del pasado. Tengo a bien presentar a nuestro querido hermano Manuel Martín Larrínaga Cabrera, quien tiene a su cargo la pieza de oratoria alusiva a nuestro benemérito de las Américas. Gracias. Buenos días, queridos hermanos todos. Al C. Licenciado Antonio Mansur Oviedo, presidente municipal, distinguidos integrantes del cuerpo edilicio, venerables maestros de las respetables logias simbólicas, a los integrantes de grupos y asociaciones, distinguidos integrantes de las respetables logias masónicas, señoras, señores, jóvenes asistentes, hermanos todos. Acercas un poquito más el micrófono. Este jueves 21 de marzo de 2019 nos hemos congregado en esta explanada cívica frente al busto mudo, testigo, que simboliza a un gran liberal para conmemorar el 213 aniversario del natalicio de nuestro ilustre hermano Benito Pablo Juárez García. Como mexicanos, es de nuestro conocimiento que nació en San Pablo Guelatao, una aldea de apenas 20 familias, ubicado en la abrupta serranía del distrito de Santo Tomás Ixtlán, en el estado de Oaxaca. Para nadie es un secreto la raíz zapoteca y campesina de Benito Juárez. Sin embargo, pocas veces entendemos que su cultura, lo que heredó de sus padres naturales y adoptivos, junto con el devenir histórico de su generación, son la raíz de su participación histórica en México y las implicaciones nacionales e internacionales de los grandes acontecimientos de la segunda mitad del siglo XIX. Su preocupación por la realidad social y en particular por la situación de los campesinos lo llevó a adherirse a los ideales liberales que venían difundiéndose por América desde la Revolución Francesa y a participar activamente en la política hasta constituir el Estado mexicano, que lo destinó a ser el ejemplo del político liberal mexicano y que tejió su destino hasta llegar a ser el presidente de la República entre 1858 a 1872. Benito Juárez es el ejemplo del camino que se distingue por la paciencia y la voluntad. Se esforzó en sus distintos mandatos e investiduras en llevar a la práctica el ideario liberal, prescribiendo leyes para hacer efectiva la reforma agraria, la libertad de prensa, la sumisión del ejército a la autoridad civil y la separación entre la Iglesia y el Estado. Con la liberación social y económica se implicaba para el pueblo campesino de México el fin de la política feudal que practicaba la Iglesia. Como presidente de la Corte Suprema de Justicia, Juárez consigue huir del casi autogolpe de Estado dado por Comonfort, en el cual, siendo presidente, desconoció la Constitución y, de acuerdo a esta, Juárez fue nombrado presidente legítimo. Presionado por sus enemigos, hubo de refugiarse en Panamá, pero regresó en mayo de 1858 para restablecer su gobierno en Veracruz. Desde ahí, expidió las leyes de reforma y proclamó una constitución más radical que la anterior. En 1859, su gobierno fue reconocido por los Estados Unidos y con su ayuda, los liberales derrotaron finalmente a los conservadores en 1860. Sin embargo, los problemas económicos motivaron el impago de la deuda, la pretensión conservadora de ofrecerle el trono de México a Maximiliano de Habsburgo y que la Francia imperial de Napoleón III aprovechara la oportunidad para invadir México de 1862 a 1867.
imperio que también alimentaba con armas y suministros a los Estados Confederados del Sur en la Guerra de Secesión estadounidense, por lo que podríamos decir que Juárez, uno de los protagonistas en defender el continente de la última gran invasión imperial europea del siglo XIX. Como dijera Víctor Hugo, México, sépanse que les hace la guerra el imperio, no Francia. Así, bajo el pretexto de la suspensión de la deuda, se motivó la intervención armada del Reino Unido, España y Francia en 1861. Las promesas de pago del gobierno de Juárez y el calor de Veracruz determinaron la retirada de las dos primeras potencias, pero Francia, en connivencia con los conservadores, lanzó un primer ataque con un cuerpo expedicionario al mando del conde de Lorenzés, mismo que, desde las alturas de Fortín de las Flores, fue constantemente hostigado por el ejército y los guerrilleros mexicanos, hasta su derrota a los pies de los cerros fortificados de Lorenzo y Guadalupe, el 5 de mayo de 1862. Juárez recibió el telegrama de Zaragoza: las armas nacionales se han cubierto de gloria. Un año después, Puebla caía después de 63 días de duros combates que iban desde el sitio hasta la famosa batalla de Camarón, única batalla del siglo XIX que la legión extranjera francesa salió derrotada y que perdió al total de sus 2 batallones. Todo eso frente al ejército y los irregulares mexicanos, es decir, campesinos armados, así como en tantas situaciones como es arriba, es abajo, así como los campesinos de todo el país se opusieron con fiereza al invasor, haciendo una extensa red de sabotaje y guerrilleros. Juárez hizo lo propio ante la instauración del imperio de Maximiliano I, se retiró a Paso del Norte, hoy llamada Ciudad Juárez, y desde allí organizó la resistencia contra el invasor y los traidores a nuestra patria. La guerra se decantaría al lado mexicano. El ejército francés y hasta algunos cuerpos de las Fuerzas Armadas austrohúngaras y belgas, con terribles pérdidas a mano de la resistencia y tremendas derrotas, decide retirarse del país. Juárez emprendió enseguida la ofensiva republicana, que triunfaría tras el sitio de Querétaro en 1867 y se saldaría con el fusilamiento del Maximiliano el 19 de junio en el Cerro de las Campanas. Con un México empobrecido, fue reelegido por 7ª vez en 1867. Instauró la República Federal y dio vigencia a las leyes de reforma. Desde ese año, su mandato estaría caracterizado por el conflicto interno, sobre todo por la crítica a la reelección, cosa que le dio fuerza política a los reaccionarios y sembró diferencias entre los liberales, llegando hasta la rebelión, del cual el más reconocido es Porfirio Díaz, cuyo nombre resume en sí mismo el siguiente capítulo de México. A pesar de todo, el destino de Juárez no era perder una guerra o el poder por la mano de algún actor político. A pesar de las carencias económicas, de la oposición del Congreso y de otras voces, tomó posesión como presidente el 1 de diciembre de 1871, para casi de inmediato tener que reprimir el alzamiento de Díaz y de Lerdo de Tejada y este fue su último acto público. Con la serenidad zapoteca, había soportado desde casi un lustro los continuos y crecientes relámpagos del dolor de la disfunción cardíaca que padecía, y el 18 de julio de 1872 entró en las estancias de la muerte y en las de la historia de México. Tras su muerte, el Congreso lo declaró benemérito de la patria y de las Américas. Su vida pública fue una de las raíces del Estado mexicano moderno y su pensamiento las bases éticas del pensamiento civil de nuestro país. A Benito Juárez se le recordará como el de las 3 purezas: nacer indio, vivir como liberal y morir masón, un hombre convertido en símbolo. Gracias. Es cuanto. Agradecemos a nuestro hermano Manuel por su pieza de oratoria, alusiva a nuestro insigne personaje, porque sí es necesario recordar que si hoy tenemos patria es porque ayer hubo un Juárez. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del venerable maestro Fernando Irra Navarrete, venerable maestro de Ave Fénix 2010 y hermanos que le acompañan.
la presencia de nuestro venerable de Paz y Concordia número 21 y del venerable de Atoyac número 13. Hermanos todos, público en general, creo que aún con la intemperie de los tiempos más difíciles nos ha tocado en la historia de nuestro país, y que a quienes nos han antecedido como fraternos, como liberales, creo que esto que estamos viviendo no es absolutamente, estamos en renovación, y la renovación la iniciamos cada uno de nosotros con nuestras acciones permanentes. Enseguida voy a solicitarle a mi hermano Brodet Ríos Andrade que nos dirija para concluir nuestro himno nacional mexicano. Orgullosos de nuestras raíces, mexicanos plenos desde el águila que desciende, siempre con el libre albedrío, queridos hermanos, público en general, orgullosos de nuestras raíces, del Totonacapan, de esta región de la zona centro y de este hermoso valle que es Fortín también, prócer, aunque siempre estamos presentes los masones, para nosotros lo más importante es la fraternidad, por lo cual les invito que entonemos aquellas notas y letra de Bocanegra y Uno al cuarto tiempo, queridos hermanos. 1, 2, 3. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresa y el bridón, y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciño patria tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, y en el cielo eterno destino, por el dedo de Dios se escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, en su patria querida del cielo, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresar y el bridón, y retiembla en tu centro en la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en tu centro en la tierra al sonoro rugir del cañón. Agradecemos a nuestro hermano Brodet por sus palabras, y a nombre de nuestra respetable logia masónica METLAC, de nuestros hermanos, hemos de aprovechar la oportunidad para reiterarles a nuestros distinguidos, venerables y queridos hermanos y ciudadanos que nos apoyaron con su distinguida presencia, que con él dieron realce a nuestro evento del natalicio de nuestro querido hermano Benito Pablo Juárez García, en un aniversario más. Muchas gracias, y que al retornar a vuestros hogares lleven nuestro amplio reconocimiento en un deber cumplido. Buenos días y hasta pronto.